Bienvenidos a esta serie de videos, donde veremos algunas aplicaciones básicas del Excel en el área de negocios. En esta ocasión veremos el uso de la función buscar B y recordaremos cómo anclar o fijar referencias a celdas dentro de las fórmulas de Excel. Para realizar estos cálculos utilizaremos como ejemplo el cálculo del impuesto sobre la renta a cargo mensual por salarios. Para entender la mecánica de este procedimiento, veamos lo siguiente. El artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente para 2020 presenta una tabla con algunas columnas: límite inferior, límite superior, cuota fija y porcentaje sobre excedente. Y por el nivel de ingreso que tenga alguna persona, le deberá corresponder un impuesto diferente. Para eso se entienden las columnas de los límites. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ubicar en qué renglón se ubica nuestro ingreso. Veamos el ejemplo que tenemos en pantalla. Para una persona con ingreso mensual de 25,000, tendremos que ubicarlo dentro de la tabla cuál es el renglón en el que cae por su importe. Y así ubicamos que estará aplicándosele los cálculos con los importes que presenta el renglón con límite inferior de 20.770.30, porque el límite superior es hasta 32.736.83. Una vez que hemos localizado este renglón, procederemos a aplicarle el procedimiento de cálculo que dice el artículo 96. A esos 25,000 le restaremos el límite inferior de ese renglón, que son 20.770. El resultado, 4.229.70, le vamos a llamar, para identificarlo, excedente. Dentro del procedimiento se nos pide que a ese excedente le apliquemos el porcentaje sobre excedente que le corresponde en ese renglón que ubicamos, y en este caso es 23.52%. Esta multiplicación de los 4.229.70 por los 23.52% nos arroja un resultado de 994.83, y termina el procedimiento de ese artículo 96 diciendo que se le sume la cuota fija que le corresponde según el renglón en el que fue ubicado ese ingreso. En este caso son 3.327.42. Al tener la suma final, los 4.322.25 es el impuesto a cargo y es el resultado final que estaremos buscando. Vayamos entonces a hacer nuestros propios cálculos. Para esto vamos a tener estos ejemplos. Algunos empleados con diferente nivel de ingreso, para que en primer lugar ubiquemos en qué renglón de la tabla les toca a cada uno. Por ejemplo, el empleado número 1 con un ingreso mensual de 8.500 estaría ubicado en el renglón que va de 7.399 a 8.601. El empleado número 2 con un ingreso mensual de 62.500.01 estaría ubicado en el renglón que va de 62.500.01 a 83.333.33. El empleado que tiene un ingreso de 32.735.84 estará ubicado en el renglón que va de 20.770.30 a 32.736.83. Y el empleado que tiene un ingreso de 15.000 mensual le corresponderá el renglón que va de 10.298
punto 36 a 20.770.29. Vamos entonces a pedirle a Excel que nos haga estos cálculos. Recordemos lo que lleva el procedimiento de cálculo. Primero, necesitamos tener el límite inferior del renglón que le corresponde. Vamos a hacer los cálculos. Vamos a trabajar todo el procedimiento para el primer empleado. Y entonces, este primer empleado, vamos a buscar la información dentro de la tabla tomando en cuenta su nivel de ingreso. Para ello, nos ubicamos en la celda H4 y utilizaré la función de ayuda de funciones para que con el menú contextual localice ya la función que vamos a utilizar. Una vez que aparece el menú contextual, seleccionaremos todo y ubicaremos Buscar B. Buscar B. Lo primero que nos pide el menú contextual de Buscar B es que señalemos cuál es el valor que estamos tratando de localizar. Y entonces vamos a decirle que son los 8.500 pesos, porque ese es el ingreso mensual de este empleado y es el que sirve para identificar el renglón que le corresponde para su cálculo de impuesto. Como estamos trabajando con diferentes empleados y están ubicados en renglones continuos, lo que vamos a hacer es utilizar el anclaje de las celdas para que podamos aprovechar estas en los demás cálculos de todos los empleados. Por esta razón, necesitamos indicarle a Excel que nos mantenga fija la columna de la celda a la que se refiere el ingreso del empleado. Entonces voy a anteponer el signo de pesos a la G y voy a dejar libre el indicador de la fila porque el número 4 sí voy a necesitar que Excel lo esté moviendo porque voy a copiar la fórmula a los diferentes empleados que le voy a aplicar el procedimiento. Después, el menú contextual nos pide que señalemos la matriz de información o la tabla de información donde se encuentra lo que vamos a estar buscando. Vamos entonces a señalar la tabla con datos numéricos donde está toda la información que necesitamos para los cálculos. Tenemos que cuidar mucho que la primer columna de esta tabla, la que se refiere al límite inferior, es en la que va a hacer la búsqueda para ubicar el valor que estamos utilizando como límite inferior o como sueldo mensual. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que tenemos que ubicar. Una vez que ya tenemos seleccionada toda la tabla con las diferentes columnas, es importante que recordemos que necesitamos anclar. Y aquí sí es importante que anclemos tanto la fila como la columna en todo el rango de información que estamos señalándole a Excel. Porque como vamos a copiar esta fórmula, necesitamos que siempre haga referencia a este mismo lugar. Quiere decir que voy a anclar la A, el 4, la D y el 14. De esta manera estoy perfectamente definiendo como una referencia absoluta al inicio y al fin de la tabla. Posteriormente, Excel me pide que yo le indique cuál es la columna que quiero que me muestre una vez que haya localizado el dato que estoy buscando. Y como yo quiero que me dé el valor del límite inferior, pues le voy a dar como indicación que quiero la columna número 1. Porque recordemos que dentro de la matriz que seleccioné fueron las 4 columnas, la de límite inferior, límite superior, cuota fija y porcentaje sobre excedente.
Y ese es el mismo orden. La primera es la número 1, el límite superior es la número 2, la cuota fija es la número 3 y así sucesivamente. Posteriormente, la última instrucción que le tengo que corroborar con Excel es si voy a querer que localice el dato exacto o una aproximación. Y en esta ocasión, como los valores de los ingresos de las personas pues no son exactamente coincidentes con los límites inferiores, sino son por rangos, entonces yo necesito que la búsqueda la haga por aproximación, porque nunca, en este primer ejemplo, nunca estaría yo localizando como límite inferior a los 8500, porque ese valor no existe como tal en la lista de los límites inferiores. Por tal razón, voy a dejar en blanco el campo de ordenado y de esta manera le estoy confirmando a Excel que quiero que haga la búsqueda por aproximación. Le doy Enter y vemos cómo en la búsqueda logró localizar que el renglón de esa tabla que le corresponde a ese ingreso de 8500 fue precisamente 7399. ¿Cuál fue la lógica de la búsqueda? Pues Excel trata de localizar los 8500 y va buscando línea por línea, renglón por renglón. Cuando llega a 7399 se da cuenta que el dato que estás buscando todavía es superior. Entonces, ese dato es correcto. E intenta comprobar el siguiente dato, que sería 8601. Y en ese momento Excel se da cuenta que ya es un valor excedido, que ya no le corresponde. Entonces lo descarta, deja de buscar y te arroja y te devuelve el último valor correcto localizado, que en este caso fue 7399.43. Dentro del procedimiento de cálculo que marca el artículo 96, recordemos que tengo que hacer la resta para determinar el excedente. Y esa resta era disminuirle el sueldo mensual el valor del límite inferior. Después, en el mismo procedimiento, tengo que localizar cuál es el porcentaje sobre excedente que debo de aplicar a este renglón que le corresponde a estos 8500. Y recuerden que ya en la columna H4 realicé esa fórmula muy compleja y como le puse los anclajes, vamos a copiar lo que ya construimos en este nuevo campo. Sin embargo, cuando estoy revisando las fórmulas, ahora le voy a indicar a Excel que no quiero la columna 1 porque ya no quiero el dato del límite inferior, sino quiero que cuando encuentre la información me devuelva lo que corresponde al porcentaje sobre el límite inferior. ¿Y cuál es el número de columna en la que está ubicado esta información? Pues es la número 4. Entonces, en lugar de poner que quiero la columna 1, voy a indicarle a Excel que quiero la columna número 4. Si observamos, Excel me ha devuelto el valor 0.16 y pudiéramos pensar que es diferente a lo que dice la columna, la fila a la que le corresponde. Sin embargo, recordemos que en la tabla original está expresado en porcentajes, por lo que aquí es un valor correcto, pero para que sea presentado correctamente voy a darle formato en el menú contextual de formato y le voy a pedir que me agregue decimales para que sea presentado de manera congruente. Siguiendo con el procedimiento de cálculo, entonces debo de aplicar al excedente ese porcentaje sobre excedente, lo que vamos a llamarle impuesto marginal. Es el excedente multiplicado
por el porcentaje sobre excedente. Por último, en el procedimiento del artículo 96 se me solicita identificar cuál es la cuota fija que le voy a sumar a ese impuesto marginal. Y vamos a aprovechar esa fórmula que habíamos construido en H4, vamos a copiarla, la vamos a pegar en cuota fija y vamos a volver a editarla para decirle que ya no quiero la columna número 1, sino que en esta ocasión quiero la columna número 3. Recuerden ustedes que la columna 1 es límite inferior, la columna 2 es límite superior, la columna 3 es cuota fija. Entonces voy a editar esto para que la información que me devuelva Excel sea la que corresponde a la columna número 3. ¿Por qué estamos contando las columnas de esta manera? No es porque están ubicadas en la A, en la B, en la C y en la D, no. Es la número 3 porque fueron las columnas que seleccioné en la matriz. Entonces, si yo hubiera seleccionado alguna otra área dentro de la hoja de Excel, tendría yo que ubicar perfectamente qué número de columna corresponde dentro de esa matriz que estoy seleccionando. Al terminar de editar esta fórmula, vemos que me ha devuelto el valor de 594.21. Y ubiquemos por favor el renglón sobre el cual hemos estado trabajando. El ingreso mensual del empleado eran 8.500, por lo que le corresponde ese renglón, con un límite inferior de 7.399.43, con una cuota fija de 594.21 y con un porcentaje sobre excedente del 16%. Para concluir el procedimiento de cálculo del impuesto a cargo que marca el artículo 96, se me pide realizar la suma. Y esa suma es el impuesto marginal más la cuota fija. Ya he terminado de construir los cálculos para este trabajador. Y ahora, este mismo procedimiento voy a aplicárselo a los demás trabajadores. Pero como he construido con mucho cuidado estas fórmulas, voy a seleccionarlas y lo pego a los demás empleados. Vamos a comprobar los cálculos que fueron realizados. Por ejemplo, el empleado número 2 con un sueldo mensual de 62.500.01, vemos que el límite inferior que fue identificado fue el de 62.500.01 precisamente. El empleado con un sueldo mensual de 32.735.84, vemos cómo el límite inferior que fue identificado fue correctamente el de 20.770.30. Y el empleado con un sueldo mensual de 15.000 fue ubicado en el renglón con un límite inferior de 10.298.36. Y de esta manera tendríamos los cálculos para cada uno de estos empleados.